Imaginemos una época en la que un gran imperio, conocido por su poder militar y expansión territorial, se encontraba en plena decadencia. El Imperio Romano, que alguna vez fue un símbolo de poder y prosperidad, comenzó a desmoronarse debido a un grave error. Un error que muchas empresas e individuos todavía cometen hoy. Viajemos a través del tiempo y exploremos este punto fundamental de la historia a medida que descubrimos el concepto de productividad y cómo jugó un papel fundamental en el ascenso y caída del Imperio Romano. Roma, una ciudad construida sobre 7 colinas, fue el corazón de un imperio que alcanzó su cenit en el siglo I a.C. La previsión y determinación de sus líderes alimentaron una implacable campaña de conquista, que extendió el dominio romano desde Gran Bretaña hasta los límites de Asia. Por admirable que fuera esta hazaña, el impulso hacia la expansión condujo a un descuido crucial: la falta de enfoque en aumentar la productividad. La productividad, clave para el crecimiento sostenible, se define como la medida de eficiencia en cualquier proceso, ya sea agrícola, industrial o comercial. Roma, en su búsqueda de control territorial y recursos abundantes, pasó por alto este factor vital. Incapaz de aprovechar todo el potencial de su vasta extensión y recursos, Roma comenzó su lento descenso hacia la agitación económica y política. Uno de los factores críticos en la disminución de la productividad de Roma fue su dependencia del trabajo esclavo. Si bien la disponibilidad de mano de obra barata impulsó el rápido crecimiento del imperio, obstaculizó el desarrollo de tecnologías que podrían haber aumentado exponencialmente la productividad. Roma prefirió la explotación a la innovación, una decisión que en última instancia impediría su progreso. Compare este enfoque con el del Imperio Británico, a un océano de distancia y siglos después. Los británicos reconocieron la importancia de la productividad para mantener y expandir sus vastos dominios. Al promover la innovación y el comercio, el Imperio Británico pasó de ser una pequeña nación insular a una superpotencia global. La Revolución Industrial fue un periodo notable en la historia británica, que fue testigo del nacimiento de nuevas tecnologías y procesos de fabricación. La maquinaria propulsada por carbón y vapor permitió aumentos significativos de la productividad, sacando a Gran Bretaña de las limitaciones del trabajo manual y transformándola en una potencia industrial. Este periodo transformador contrastaba marcadamente con la dependencia de Roma de métodos tradicionales intensivos en mano de obra. La falta de recursos estratégicos y la imposibilidad de asegurar rutas de suministro a largo plazo agravaron los problemas de productividad del imperio. Roma se encontraba en un punto de inflexión donde una mayor productividad podría haberla impulsado a nuevas alturas de prosperidad y dominio. Sin embargo, no aprovechó esta oportunidad. Roma, un imperio que no tuvo paralelo en su época, sirve ahora como un potente recordatorio de lo que puede suceder cuando se ignora la productividad. Las lecciones de su ascenso y caída resuenan a lo largo de la historia y resuenan con inmensa relevancia en el mundo interconectado y de ritmo rápido de hoy. En el siglo XXI, donde las empresas son similares a los pequeños imperios, comprender la productividad es crucial. Las organizaciones modernas deben esforzarse no solo por lograr crecimiento, sino también por lograr una productividad sostenible. Una búsqueda miope de ganancias a corto plazo, a expensas de la eficiencia a largo plazo, puede significar un desastre. A medida que atravesamos un panorama marcado por la disrupción tecnológica y la transformación digital, mantenerse al tanto de las tendencias de productividad se vuelve aún más importante. El concepto de productividad no se limita a la fabricación o la tecnología. Es igualmente relevante en el ámbito de los recursos humanos y la gestión. Involucrar a los empleados, fomentar su talento y brindarles las herramientas y el entorno adecuados son elementos clave para mejorar la productividad en un contexto empresarial. Así como Roma pasó por alto estos factores críticos a favor de expandir sus territorios, hoy existe el peligro de que las empresas caigan en la trampa de confundir el ajetreo con la productividad. Un equipo que trabaja frenéticamente para lograr múltiples objetivos puede crear una ilusión de productividad, pero si los esfuerzos no están racionalizados y alineados con la estrategia general, es similar a hacer girar ruedas en el barro. La clave radica en identificar métricas significativas y apuntar a la mejora continua.
La agilidad y la adaptabilidad también son cruciales, especialmente en un panorama empresarial que cambia rápidamente. Las organizaciones exitosas son aquellas que no solo son eficientes, sino que también son capaces de evolucionar, innovar y mejorar sus procesos, conservando la ventaja competitiva. La lección de la caída de Roma es clara. La prosperidad no depende únicamente del grado de control que ejerza una empresa o un imperio. Más bien, depende del equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad, de la capacidad de aprovechar recursos, innovar y mejorar continuamente para mejorar la productividad en todos los sectores. Quizás el recordatorio más potente de esta lección se encuentre en las reliquias de la propia Roma. Si bien el Coliseo es un testimonio del poder del Imperio Romano, las ruinas que salpican el paisaje son sombríos emblemas de su decadencia. Nos recuerdan las consecuencias de la productividad supervisada y sirven como advertencia para aquellos que prestarían atención a la lección de la historia. En conclusión, el concepto de productividad, cuando se explora en el contexto de imperios históricos, enuncia los determinantes del crecimiento, la estabilidad y el eventual declive. Roma y el Imperio Británico, a pesar de aprovechar los mismos recursos, tierra, mano de obra y capital, recorren caminos diferentes únicamente debido a su aplicación. El Imperio Romano, demasiado arrogante para admitir celos o emprender estrategias que podrían aumentar la productividad, finalmente se desvanece en el olvido. Por el contrario, el Imperio Británico, en su búsqueda por mejorar, nunca se queda atrás, evoluciona constantemente y se adapta a los diferentes desafíos que enfrentó, y finalmente recupera el trono donde una vez estuvo el Imperio Romano. Portando el peso de la historia, percibimos el mensaje que transmite. Un imperio no es juzgado por la extensión de su tierra o por el número de sus súbditos, sino por la prosperidad que aporta a la sociedad que alberga. Y esta prosperidad, traída a través de una mejora constante, no es más que un resultado acumulativo de una elevada productividad individual. La pregunta que debemos plantearnos, entonces, a las empresas y a los individuos, es: ¿dónde nos encontramos en esta escala de productividad? ¿Estamos centrados únicamente en la expansión, pasando por alto el principio vital de la eficiencia? La respuesta a esta pregunta da forma a nuestro futuro y determina si prosperamos como el Imperio Británico o flaqueamos como el Imperio Romano. Si la historia sirve de indicación, el camino hacia la prosperidad está claro. Innovar persistentemente. Aproveche la tecnología con sagacidad. Valora tus recursos con prudencia. Y lo más importante, manténgase productivo. En lugar de una historia de decadencia, deje que la historia sea una guía para su éxito futuro. Luchar por algo más que el control. Luchar por la productividad. Para terminar, la lección de la historia es clara. La verdadera medida del progreso y la riqueza no reside en el alcance de la conquista territorial, sino en la capacidad de crear, innovar y mejorar continuamente. Esta es la lección eterna de productividad que las empresas, las organizaciones y los individuos pueden aprender del ascenso y la caída del Imperio Romano. Ya sea propietario de una pequeña empresa, un ejecutivo corporativo o un aspirante a empresario, recuerde la historia del Imperio Romano. Úselo como guía para evitar el error fatal que cometieron y concéntrese en aumentar y mantener la productividad en su trabajo. Recuerde siempre que el verdadero testimonio de su éxito no reside en el tamaño de su imperio, sino en la firmeza de su productividad. A medida que hemos recorrido los anales de la historia, hemos visto imperios subir y bajar, cada uno de los cuales deja ideas intrigantes que todavía dan forma al mundo actual. Entre estas poderosas lecciones, el concepto de productividad se erige como un faro que ilumina el camino hacia una progresión implacable y una prosperidad incomparable. Avanzar es mirar al pasado, comprender los defectos e integrar los aprendizajes en nuestro presente, con la esperanza de forjar un futuro mejor. Ya sea que hablemos de imperios antiguos u organizaciones modernas, el discurso de la productividad tiene el mismo grado de importancia y sirve como faro que guía a las entidades hacia un éxito duradero. El destino de un imperio, o incluso de un solo individuo, no está determinado únicamente por el destino. Más bien,
está determinado por las decisiones tomadas en pos del progreso y por las acciones tomadas para mejorar la productividad. Roma, con su pasado monumental y su decadencia reveladora, sirve como un espejo revelador para todos nosotros. Aprovechemos entonces esta advertencia y tomemos decisiones más informadas, centradas en aumentar la productividad y así fomentar el crecimiento y el desarrollo sostenidos. No repitamos el error fatal del Imperio Romano, sino aprendamos de él, marcando un nuevo rumbo hacia el avance continuo y la prosperidad inquebrantable. Aprovechando la retrospectiva proporcionada por el espectáculo histórico, es hora de que envalentonemos la narrativa de la productividad. Al igual que los primeros rayos de sol en un nuevo día, la iluminación sobre la importancia de la productividad impulsará el crecimiento y el éxito sostenido en nuestros esfuerzos personales, profesionales y colectivos. Levántate, aprende, mejora y sé productivo. Dejemos que el legado del Imperio Romano y sagas históricas similares nos guíen hacia la comprensión de que el verdadero poder y progreso surgen de la innovación continua y la productividad inquebrantable. A medida que continúa el camino del progreso, dejemos que las lecciones de la historia sirvan como brújula, señalándonos las costas de la prosperidad y la sostenibilidad. A medida que navegamos por las tempestades y las tranquilas aguas de los ámbitos empresarial y personal, la comprensión y aplicación del mantra de la productividad desempeñarán un papel fundamental a la hora de determinar el rumbo que trazamos. Después de todo, la historia reversible del Imperio Romano es prueba suficiente del poder de la productividad como catalizador del cambio transformacional. La historia ha demostrado una y otra vez. Sirve como una herramienta eficaz, no solo para analizar acontecimientos pasados, sino también para aprender de ellos y dar forma a nuestras decisiones y acciones, garantizando un camino más estable y productivo hacia el futuro. Un romero de pruebas, tribulaciones y triunfos, la historia del Imperio Romano es un testimonio brillante a este respecto. Entonces, bebamos bien el núcleo de esta lección. Como individuos, organizaciones y sociedades, dejemos que el progreso no se mida por estadísticas superficiales, sino por la profundidad y amplitud de nuestra productividad. Dejemos que el eco de la historia romana sirva como un potente símbolo que oscila entre los reinos del fracaso catastrófico y la prosperidad monumental a través de las escalas de productividad. A medida que nos acercamos a los capítulos finales de esta narrativa, llegamos a una coyuntura crucial, la encrucijada donde el decreto de la historia se encuentra con las realidades de hoy. La pregunta fundamental resuena: ¿estamos nosotros, como herederos de la saga productiva, dispuestos y somos capaces de infundir medidas productivas en todas las esferas de nuestras vidas y organizaciones? Al dejar atrás la grandeza del Imperio Romano, recordémosla no como una advertencia, sino como un testimonio del poder duradero de la productividad. Un lastre crítico que estabilizó el barco del Imperio Británico a través de sus numerosas pruebas y logros, y una estrella polar que continúa iluminando el camino hacia futuros prósperos. No nos dejemos intimidar por las sombras de imperios pasados, ni por la enormidad de la lección que imparten. En lugar de ello, abracemos la historia de Roma, aprendiendo de sus errores, internalizando la gravedad de la productividad desatendida y recorriendo el camino hacia un futuro empoderado, innovador y, lo más importante, productivo. Al final de este retraso, reflexionemos sobre la verdad simple pero profunda que se encuentra en el corazón de nuestro viaje: el poder de la productividad para dar forma al curso de imperios, comunidades y vidas individuales. Deja que la lección de la antigua Roma te permita canalizar tus esfuerzos de manera productiva, forjando un camino hacia el éxito sostenido. Aquí termina nuestro viaje, pero la historia no concluye aquí. Las historias de imperios del pasado nos recuerdan que la búsqueda de la productividad es un esfuerzo interminable. A medida que damos un paso adelante y escribimos nuestras propias páginas de historia, no olvidemos las lecciones aprendidas con tanto esfuerzo de Roma y dejemos que la productividad sea nuestra luz guía,